Hola, soy el pastor Abel Palma y hoy Dios tiene una palabra hermosa, edificante, restauradora y transformadora para ti. Y mientras oyes la palabra, si tú te conectas por primera vez a nuestra transmisión, déjanos saber a través de un mensaje, déjanos saber tu nombre y saber cómo podemos ayudarte en esta nueva etapa. Si tal vez estabas alejado del Señor o tal vez nunca habías conectado con alguna congregación, déjanos saber. Queremos no solamente orar por ti, sino que también comunicarnos contigo para ayudarte en este nuevo camino en Cristo Jesús. Y mientras oyes esta palabra, estamos completamente seguros que el Señor hará algo hermoso y poderoso en ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 16 y vamos a ir al versículo 23 de la palabra del Señor. Dice así, mire, después de haberles azotado mucho, ¿cuánto le azotaron? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos. ¿Qué cantaban? ¿Y aquí por qué no cantaron himno hoy día, hermano? Cantaban himnos a Dios. Mire, dice que oraban y dice que cantaban, ¿verdad? Cantaban himnos y oraban al Señor. Y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Cuántos abrieron? Todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, ¿qué pidió? ¿Qué debe pedir usted? Eso debemos pedir. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermoso, hermano. Tremendo, Alex, ¿verdad? Toma asiento, por favor. Una de las cosas importantes, y cerramos el año diciendo el día domingo, que nosotros debemos aprender a cerrar los años. Aprender a cerrar los años en gratitud, haciendo evaluaciones y también proyectándonos hacia lo que ha de venir. Definimos el día domingo que lo importante jamás va a ser lo que tenemos en nuestra mano, lo más importante es lo que tenemos en nuestra boca. Que el Señor, poniendo en sus manos los panes y los peces, dio gracias a Dios. Entonces no tiene que ver con lo que yo tenga, sino con lo que yo crea. Lo que define mi vida no es lo que yo tengo, es lo que yo creo. ¿Verdad que sí? Entonces uno tiene que cerrar el año agradeciendo, abrir el año agradeciendo. Y una de las cosas importantes en esta palabra que quiero expresar hoy es la importancia de la mayordomía. Saber cómo manejar las cosas de aquí en adelante. Yo sé que muchas cosas el año 2018 las pudimos haber hecho mal, nos equivocamos en muchas decisiones, pero este año no podemos caer exactamente lo mismo. Amén, iglesia. Debemos hacer una evaluación de dónde caímos. De hecho, a la iglesia Apocalipsis se le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntase, cambie de camino.
Estamos delante de una hermosa historia que sucedió en Filipo. La Biblia establece que algunos discípulos se reunieron para compartir la palabra del Señor, y una mujer que se llamaba Lidia dice que abrió su corazón para poder oír y estar atenta a lo que estaba predicando el apóstol Pablo. Desde ahí comienza todo un proceso en la vida de ellos. También se establece en esta misma palabra que había una muchacha con un espíritu de adivinación que estaba constantemente hablando, y durante muchos días comenzó a hablar en relación a Pablo. No hablaba algo malo. De hecho decía, ellos son varones del Dios Altísimo, escúchelo. Pero la Biblia establece algo, establece que a Pablo le desagradó. Y Pablo en ese desagrado se incomodó y reprendió al espíritu. Note por favor algo importante. No está mal que Pablo haya reprendido al espíritu, está bien. Pero fue constante el desagrado de Pablo, y a veces nosotros, sin darnos cuenta, porque si usted lee con detención la historia, se va a dar cuenta que esto produjo que él recibiera muchos azotes. Ahora, a veces haciendo lo bueno recibimos cosas malas, y a veces haciendo lo malo la gente piensa recibir cosas buenas. A veces sin darnos cuenta, nosotros haciendo el bien y ayudando a otros, a veces pasamos momentos difíciles, ¿verdad? Y uno a veces también es preso de sus decisiones. Por eso uno tiene que aprender a gobernar y ser un buen mayordomo, sobre todo de sus decisiones. Tener una evaluación. Míreme por favor, míreme, esto es clave este año. Debemos aprender, el Señor nos estableció. Muchos de los errores que cometemos es por la falta de evaluación de lo que estamos haciendo. El Señor dijo, el que quiera construir una torre, dice, siéntese a pensar. Es clave este año sentarnos a pensar. Pero mire por favor, míreme, no solamente pensar, sino pedirle al Señor que guíe nuestros pensamientos. Porque en ese sentarse a pensar, si usted piensa cualquier cosa, a usted se le va a ocurrir una torre de 500 pisos. Sino que es tan importante cuando usted se sienta a pensar, orar, para que Dios guíe sus pensamientos y mis pensamientos. Que nuestros pensamientos estén conectados en lo que el Señor quiere edificar. Porque justamente una de las cosas que nosotros debemos gobernar son nuestros pensamientos. Lo que decimos, cuándo lo decimos. Míreme por favor, ¿qué es la mayordomía? La mayordomía tiene que ver con la administración de todo lo que Dios nos permite tener. Y uno tiene que ser buen mayordomo en todas las áreas de su vida. Ustedes no me ayudan en nada, hermanos. Siempre este grupo es de tanta bendición para mí. Uno tiene que ser buen mayordomo de todo lo que Dios pone en su mano. ¿Qué les digo yo? Mayordomo del tiempo. Mayordomo de sus palabras. Usted no puede seguir pidiendo perdón después de hablar cosas que no tiene que hablar. Eso habla de falta de dominio propio, falta de mayordomía de lo que dice. Debe gobernar sus pensamientos. Adán, cuando fue creado, inmediatamente el Señor le dijo, vas a multiplicarte, vas a fructificar, pero también vas a sojuzgar, vas a gobernar. Tienes que ejercer gobierno, pero no podemos gobernarlo de afuera sin primero gobernarlo de adentro. Entonces, una de las cosas, la mayordomía nos lleva a entender la importancia que tiene ser buen administrador del tiempo, ser buen administrador de las relaciones. Nosotros no podemos, hay cosas, se lo dije el año pasado, que salen de las manos de Dios y pasan a nuestras manos. No, Dios espera que con sabiduría administremos nuestras relaciones. Relaciones que produzcan un fruto, que edifiquen, que bendigan a otro, que mi vida sea de bendición para otro y que la vida de otro sea bendición para mí. Que tengamos buenas conexiones, que seamos buenos administradores del cuerpo, que seamos buenos administradores del tiempo, de los recursos, buenos administradores de los dones, buenos administradores en cualquier lugar de nuestro trabajo. Es clave en nuestra vida administrar nuestras emociones, mayordomo de nuestros sentimientos, administrador de aquellas cosas que siento y que debo decir y que aquellas que no debo decir. Debo administrar mi vida. Si no soy capaz de administrar mi vida, entonces voy a terminar siempre dañando la vida de otros. Si nosotros aprendemos, mire, donde quiera que haya una sabia administración, una sabia mayordomía, siempre habrá multiplicación. Si sabemos administrar bien los recursos,
los dones, las emociones, los pensamientos, los tiempos. Si sabemos administrar bien, entonces vamos a ser multiplicados en toda área donde tengamos una buena mayordomía. La Biblia dice de José que era un buen mayordomo. Y por eso, ¿qué hacía? Siempre se le iba sumando más. Llegó a ser el dueño de casa en la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque fue siempre un buen mayordomo. En la medida que nosotros seamos buenos administrando, pero no podemos administrar lo de afuera primero sin aprender a administrar lo de adentro. Las emociones. Usted va a tener que administrar sus emociones. No todo lo que piensa se puede decir. Y todo lo que se dice tiene que tener el sentido de edificación. Debemos cuidarnos. Cuidar nuestro matrimonio. Ser mayordomos de un buen matrimonio. ¿Están aquí todavía? Entonces, el apóstol Pablo, si bien suelta una palabra que le trajo ciertos problemas luego, y dice por el desagrado, se desagradó y soltó algo. No está mal lo que hizo, pero quizás de la forma en como lo hizo, quizás trajo ciertos conflictos. Pero esto al final y finalmente redundó para bien. Usted ve todo el proceso. Vamos a ver un poquito qué sucedió. Lo que sucedió primero. Sucedió que ellos fueron golpeados. Sucedió que conectaron con un carcelero que los metió en el peor calabozo. Les puso cadenas en las manos y en los pies. Ahora, hay cosas que de alguna forma vienen a atarnos, pero no vienen a definirnos. Hay cosas que nos atan por un tiempo, pero no nos deben definir. Hay cosas que nos afectan por un momento, pero no tienen autoridad para definir lo que debo hacer los próximos minutos. La Biblia establece que ellos comenzaron a cantar y comenzaron a orar. De pronto entonces comienza a sacudirse el lugar y la Biblia dice que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y que se abrieron todas las rejas y se soltaron todas las cadenas. Entendemos esto como un acto también más bien espiritual. Fue natural porque lógico se sacudió todo, pero mire cómo las cadenas de todos cayeron. Un terremoto no suelta cadenas. Algo sucedió cuando yo estoy conectado con el Señor y cuando yo conecto mi boca a la adoración y a la oración. Cuando yo tengo de alguna forma el derecho a reclamar, pero decido adorar, la gente a mi alrededor saldrá beneficiada. Hay gente que por causa de mi adoración y mi oración, hay personas a mi alrededor que están conectadas conmigo, que serán beneficiadas. Hay personas que producto de mi oración su cárcel se le va a abrir. Hay gente que producto de mi adoración en medio de mi dolor, porque aquí es clave, todos nosotros seremos probados en áreas de dolor. Todos nosotros constantemente tendremos que enfrentar procesos de dolor, y eso no se quedaron en el 2018. Hay procesos de dolor que parten en el 2019. Hay gente que continúa con ciertos procesos, pero no importa. Lo importante no es lo que vivo, sino cómo lo vivo. Hay cosas que son parte del proceso de cada uno de nosotros. Llámele consecuencia, llámele prueba, llámele desierto, llámele como quiera llamarle. Lo importante es qué hago en medio de lo que vivo. Lo importante no es lo que vivo, sino lo que hago en medio de lo que vivo. Y hay cosas que tienen que ser definidas en mi vida, porque lo que vivo podrá variar, pero lo que hago en medio de lo que vivo debe permanecer. O sea, estoy dispuesto a adorar a Dios con las manos sueltas y con las manos atadas. Estoy dispuesto a adorar a Dios en una cárcel o en libertad. Estoy dispuesto a adorar y voy a seguir adorando a Dios en enfermedad o en salud. Lo importante es lo que hago, lo importante no necesariamente es lo que vivo. Es entender la importancia de mi reacción delante de las cosas que tengo que enfrentar. Y cómo lo que yo hago bendice la vida de otros por causa de lo que estoy haciendo, la vida de otros. O sea, el hecho de que esté en una cárcel, el hecho de que esté con las manos amarradas, el hecho de que tenga heridas en mi espalda no define mi adoración, no define quién soy yo, no define lo que puedo hacer. Mira, hay a veces nosotros en medio de nuestras cárceles, en medio de nuestro dolor, en medio de las espaldas rotas, todavía mi adoración puede bendecir a otro.
Todavía mi oración puede abrirle la puerta a otro. A pesar de que mi reja esté cerrada, todavía la bendición de Dios alcanza a aquellas personas que conectan conmigo. O sea, mi dolor no debe definir lo que yo tengo que hacer. No estoy definido por el dolor en mi vida, no estoy definido por la cárcel. No importa donde el hombre me dejó, lo importante es mi posición en Cristo. No importa si me metieron al final de la cárcel, lo importante es mi posición en Cristo. ¿Dónde estoy? No donde el hombre me deja, sino dónde estoy yo y lo que hago en el lugar donde yo estoy. Yo estoy en Cristo, adoro al Señor. Es clave que cada uno de nosotros, no importa los escenarios que tengamos que enfrentar, tengamos siempre, miren lo que dice el salmista: tu alabanza estará de continuo en mi boca. No canto solo porque tengo micrófono, no canto solamente porque comenzó la reunión. Es que todos los días, a cada rato, y no importa lo que enfrente, lo que enfrento no detiene lo que canto, lo que adoro, lo que exalto, lo que bendigo. Mis oraciones no son detenidas por las cárceles. Mi adoración no es detenida por una cadena. Y la gente que conecta con lo que estoy haciendo es bendecida. La Biblia dice que los presos estaban oyendo. Y en la medida que Dios abre, porque la Biblia dice al principio de este pasaje que el Señor mismo abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta al mensaje. Hay personas que van a estar atentas al mensaje que Dios ha puesto en tu boca. Hay personas que van a abrir su corazón para oír lo que Dios ha depositado en tu boca. ¿Qué sucedió? Entonces, mientras ellos estaban allí, ocurrieron muchas cosas. Este pasaje es hermoso, con poco tiempo. Es muy poco lo que podemos avanzar en eso, pero mira lo que sucede. Despertó el carcelero. Hay movimientos en nuestra vida que vienen a despertarnos. Hay cosas que de pronto, Alexis, vienen a sacudir nuestra vida y nos despiertan, porque a veces nosotros vivimos con un espíritu adormecido. Y hay personas que necesitan ser sacudidas para poder ser despertadas. A veces cuando viene, y a veces tristemente esperamos que cosas en nosotros sean sacudidas para poder ser despertados. Cuando estamos con un espíritu adormecido, no podemos darnos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ese hombre no escuchó la adoración. Ese hombre no escuchó la oración. Ese hombre estaba durmiendo. A medianoche ya el hombre estaba durmiendo. Pero vino un mover a esa cárcel que lo despertó. Hay muchas cosas que vienen a moverse en nuestra vida para poder despertarnos. Hay gente que necesita ser sacudida para ser despertada. No debería ser así. Deberíamos nosotros tener un oído atento. El espíritu adormecido no nos permite ver el dolor de otros. El espíritu adormecido nos vuelve insensible a lo que pasa en la vida de las otras personas. De hecho, yo recuerdo, lo comenté alguna vez, el 2010, cuando vino ese tremendo terremoto. ¿Recuerdan ustedes? Ya, ustedes son los que me ayudan. ¿Recuerdan el 2010? Tremendo terremoto. Bueno, los chilenos que estábamos acá, ¿qué sucedió? La José no se casó, por ejemplo. Estaba para casarse ese día y no se casó. Y yo estaba en mi cama y mi esposa me despertó porque ni con terremoto desperté. Porque cuando tú estás durmiendo, hay cosas que pasan a tu alrededor y ni cuenta te das. Hay personas que lo arrastran de la carpa, lo dejan al medio, le pintan bigote, le ponen ceja y ni cuenta se dan. Le echan pasta de dientes en la cabeza y ni cuenta se dan. Entra ladrones y ni cuenta se dan. Hay personas que por estar durmiendo se pierden los mejores momentos de su vida. Se vuelven insensibles. Y hay cosas que vienen a sacudir y vienen a despertarnos. Y de pronto hay movimientos. Míreme por favor, hay movimientos que Dios permite en nuestra vida para que podamos ser despertados. A veces estamos tan insensibles a lo que está sucediendo y hay ciertas cosas que vienen a sacudir nuestra vida. Ahora, ¿qué pasó? Mire, todo lo que le pasó a este hombre, esta desesperación, en medio de toda la desesperación de haber despertado en ese mover, hizo que él pensara en poder quitarse la vida. Y qué importantes son los
Pablos en un momento así. Qué importante, y me imagino que Pablo entiende la razón de estar allí cuando ese hombre saca la espada para poder quitarse la vida. Qué importante es estar atento y despierto, estar sensible, lo que provocó la oración y lo que provocó la adoración en la vida de Pablo. Pablo no quería venganza con ese hombre que lo metió y que amarró sus pies. Entender que la oración y la adoración, el primer efecto que tiene es en la vida de quien lo vive. Estoy orando y estoy adorando, y la adoración y la oración no tienen un efecto en otro. El primer efecto que tiene es en mi vida. La adoración viene a conectarme con el Señor. La oración en mi vida viene a conectarme con el Señor. Y hay muchas cosas que mientras tú la estás orando y estás adorando al Señor con alabanzas, lo primero que viene a hacer es cambiar cosas en mí. No podemos esperar que la oración cambie la vida de otros si primero no cambia mi vida. No puedo estar orando para que alguien cambie. Lo primero que hace la oración y la adoración es que provoca una transformación en mi corazón, me da dirección, me conecta y me abre oportunidades. Entonces uno a veces, sin darse cuenta, está esperando que la oración cambie la vida de otro, pero la vida misma de nosotros todavía no es cambiada. Estamos orando para que otros cambien, y Dios está esperando que tu oración primero genere una transformación en tu vida. Mire la importancia de estar donde estamos, porque hay gente a nuestro alrededor, en nuestra vida hay personas que necesitan una ayuda y que nosotros estemos conectados con oración. Y que en este tiempo nosotros seamos esos Pablos en medio de nuestras cárceles, podamos tener una voz de alerta para aquellos que se están dañando, aquellos que no tienen oportunidad, aquellos que no saben qué hacer porque están desesperados. Sin el Señor, este hombre estaba desorientado, no tenía luz, no tenía dirección. Pero la voz de Pablo detuvo un suicidio en esa cárcel. La voz de Pablo detuvo esa noche algo que pudo haber terminado con una tragedia, terminó con una bendición. Todos necesitamos ser la voz del Señor dentro de una cárcel. Ayer mismo, ¿cuándo fue? Ayer, amor. Fue ayer que fuimos a buscar los muebles. Ayer mismo con mi esposa fuimos a buscar unos muebles a una oficina que no íbamos hace años, que se cerró un ciclo. En una oficina que teníamos en Providencia, retiramos unos muebles. Y por esas cosas, no sé si estará acá la persona, Daniela se llamaba, no vino. Y ayer mismo nosotros estábamos ahí retirando unos muebles, unos papeles, revisando unos papeles. Y llega una señora a ser atendida. Y por esas cosas, la persona que le iba a atender no llegó. La oficina estaba completamente desarmada. Algo sucedió. Mi esposa empieza y le dice: ¿y usted qué viene? No, yo vengo a ser atendida porque estaba complicada con sus riñones, un problema crónico a los riñones. De hecho, desahuciada, con un matrimonio destruido, con una serie de situaciones muy complejas en su vida. Mi esposa le comenzó a hablar. Entonces nos sentamos los dos con ella y le comenzamos a hablar del Señor. Y yo veía la obra perfecta del Señor. Nosotros no deberíamos haber estado allí, y estábamos allí. Ella no tenía que haber llegado y llegó. La doctora que pudo haber llegado no llegó. Y de pronto nos vimos en el escenario de Dios. Porque Dios provoca escenarios. Dios provoca escenarios, y ustedes como yo somos actores de esta escena. Y comenzamos a hablar, y mientras hablamos ella comenzó a llorar. Ella no necesitaba ir, ella necesitaba al Señor. Y comenzamos a hablar, le hablamos del Señor, el Señor abrió su corazón. Ella recibió al Señor como su Señor y Salvador. Dijo: nunca he ido a una iglesia, pero siento, y comenzó a llorar, los abrazó y sintió el amor del Señor en medio de su proceso. Esa oficina, hermano, se transformó. Yo le dije: qué hermoso cerrar así algo, conectando con alguien que necesita del Señor. Y abrazamos, dijimos, la primera alma del 2019 para Cristo. Dios entregó salvación. Qué importantes son los Pablos cuando la gente se quiere dañar,
cuando la gente no ve salida, cuando la gente piensa que ya no hay oportunidad, que una voz ungida de parte de Dios, y esa es su voz. Pero antes de que su voz sea abierta, antes que su voz se conecte con los hombres, su voz debe estar conectada con los cielos. Antes que usted conecte con los oídos del hombre, usted tiene que haber estado conectado con el Señor. Qué importante es que antes de que Pablo suelte la palabra, estuvo adorando al Señor. Y Dios genera escenarios. Y mire lo que va a suceder en los próximos años, este año, en los próximos meses. Dios va a generar escenarios. Mucha gente en medio de su desesperación querrá tomar malas decisiones, pero usted está puesto en lugares estratégicos por Dios para que la gente que piensa matarse, alejarse, hay matrimonios que están a punto de separarse, y usted será, por causa de su conexión con Dios, la voz de Dios para un hombre, para una mujer, para una familia, para un padre, para un hombre, para un empresario. Usted será la voz de Dios que traerá consuelo y dirección. Alguien tiene que creer eso. Alguien tiene que creer eso. Que Dios te va a poner estratégicamente en ciertos lugares. Y usted va a decir: yo ni siquiera sé por qué estoy acá. Pero luego usted va a entender con mucha claridad por qué está viviendo lo que vive y por qué está donde está. Pero si nuestra boca está conectada al Señor en adoración, si usted está conectado con el Señor, mire lo que sucede. La Biblia dice que entonces, ¿están aquí todavía? La Biblia dice que entonces cuando Él le dice: no te hagas daño, mire lo que dice. Él pidiendo luz, porque una de las cosas que necesitamos para tomar decisiones correctas es la luz del Señor. Hemos establecido que este es un año de mucha luz. La luz del Señor sobre nuestra vida, un año nuevo, un año de luz. Este año muchas cosas saldrán para manifestar. La Biblia dice pidiendo luz, porque antes de cualquier cosa suceder, Él pidió luz. Y justamente nosotros somos los encargados de proporcionar la luz a aquellos que están desesperados, a aquellos que están angustiados, a aquellos que están solos, a aquellos que casi están tomando la espada en su mano, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, sabiendo que ya no queda mucho. Pero nosotros somos esa luz que Dios tiene sobre la tierra para poder ayudarlos, direccionarlos. Y dice la Biblia que Él, temblando, note por favor lo que provoca la oración, lo que provoca la adoración. No solamente la cárcel tembló, ese hombre estaba temblando delante de esos hombres y le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Todo, hermano, lo malo. Esto podría haber pasado meses, pero en una noche Dios transforma todo lo malo en algo completamente nuevo y diferente. Esa noche fue una noche completamente transformadora. Ese hombre, mire lo que hace: comienza a lavar las heridas de los apóstoles. Toma agua y comienza a lavar las heridas, el mismo que en algún momento lo metió a la cárcel de más adentro. Y yo creo que llega el momento cuando nuestro corazón está sano, cuando aquellos mismos que en algún momento nos dañaron serán aquellos que pondrán en su mano agua para lavar nuestras heridas. Dios tiene personas en nuestra vida, y Dios pondrá este año personas con la capacidad de lavar las heridas de otro. Nosotros, Dios pondrá en nuestra mano agua para hacer el refrigerio de las heridas de otro. Dios ocupará tu vida para lavar las heridas de otro. Tal vez usted reciba esta palabra, porque tal vez usted fue la herida para alguien más, pero Dios ahora, por causa de la luz, hará que tu vida sea el alivio para las heridas que alguna vez tú mismo le provocaste a otro. O sea, algún día tu vida fue la herida para otro, pero hoy tu mano será la sanidad para otros. Y Dios te va a conectar con gente que alguna vez tú dañaste, yo dañé, y mi vida será de bendición para la vida de otro. No solamente Dios está pensando en mí, Dios está pensando que mis manos serán aquellas que sanarán el corazón de gente que en algún momento por falta de luz yo dañé.
No siempre esto se trata de que alguien me sane. No, yo quiero decirles esto. Dios ocupará nuestras manos por causa de la luz, por causa de este tiempo, por causa de la conexión, por causa de ese temblor, ese temor reverente. Dios va a ocupar mi vida para darle una vuelta a este asunto, porque alguna vez yo fui la herida para alguien más. Alguna vez yo dañé con mi vida, con mis palabras, dejé a alguien en una cárcel, dejé a alguien atado, dejé a alguien herido. Y Dios, por causa de la luz, esta cosa está girando, querido hermano, y por causa de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que yo dañé, Dios me va a permitir que yo pueda restaurar la vida de otros, no solamente del que no conozco, sino también de aquel que yo mismo dañé con mis malas acciones, con mis malas palabras, con mis malas decisiones. Dios me volverá a conectar con la gente que yo dañé, para que ahora mis manos sean aquellas que puedan ser puestas sobre las heridas, y Dios me va a dar la oportunidad, la hermosa oportunidad de restaurar lo que yo mismo dañé en algún momento. Dios, que es tan bueno, nos permite eso. Porque no me diga que no, si usted pudiera sacar la cuenta de cuánta gente usted dañó. Nosotros no podemos este año mirarnos como víctimas, porque muchas veces nosotros fuimos el tropiezo para alguien. Nosotros fuimos la cárcel para alguien. Nosotros fuimos las cadenas de la mano de alguien. Nosotros fuimos la herida para el corazón de alguien. Pero qué hermoso es saber que Dios me da una oportunidad por causa de la luz, por causa de la conexión, por causa de la humillación. La Biblia dice que Él se postró. El hecho de todo lo que Dios está haciendo en mi vida, hermanos. Por eso el Señor le dice a los discípulos: prediquen, pero partan en Jerusalén. Sean la sanidad para Jerusalén. Y una de las cosas más importantes que nosotros aprendamos, número uno, hacer la sanidad de aquellos que hemos herido. Y por eso es tan importante los matrimonios. Los matrimonios, sin ir más lejos, no tienes que esperar un año. Nosotros hemos provocado herida en el corazón de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras esposas, de nuestros hermanos. Y Dios nos está dando una oportunidad para poder ser la salud. Vamos a limpiar las heridas, vamos a lavar las heridas, seremos agua para las heridas de otros, y sobre todo de lo que nosotros mismos hemos dañado. Uno tendrá que hacer una evaluación y pedirle al Señor la luz necesaria, la humildad necesaria, la oportunidad del cielo para poder bendecir la vida de aquellos que nosotros mismos dañamos. Te estoy cambiando el mensaje. Normalmente siempre todo tiene que ver conmigo, que me van a venir a pedir perdón, que no. Este año Dios estará protagonista. Dios pondrá en tu mano agua. Dios pondrá una oportunidad. Dios pondrá un escenario, y nosotros podremos ser la bendición para otro por causa de las cosas que nosotros mismos hemos vivido. Mi vida será de bendición para otro, porque cuando nosotros estamos conectados con el Señor, mi vida se transforma en una bendición para otro. Lejos del Señor, soy una herida. Lejos del Señor, hice tanto daño. Sin dirección, afecta a tanta gente. Saque la cuenta. ¿Cuánta gente quedó tirada por sus decisiones sin Cristo? ¿Cuánta gente quedó herida en su camino, en mi camino, porque tomé malas decisiones? Herí tanta gente. Y qué hermoso, qué bueno es Dios, que Dios me permite dar la vuelta por causa de la luz, por causa de las conexiones, por causa de mi humillación, por causa de la adoración, por la atmósfera. Dios me permite que una vez las manos que generaron daño ahora sean puestas sobre las heridas para bendecir la vida de otros. La Biblia establece este principio. Dice la Biblia que ahora Él también se bautiza. Toda la casa creyó. Hermano, qué noche más hermosa. Qué noche más hermosa. Qué momento más extraordinario. Y yo pienso, según lo que el Espíritu Santo ha ido poniendo en mi corazón, que habrán cosas tan hermosas que yo no sé qué le estoy hablando. Reciba esto, por favor. Reciba esto, por favor.
Es imposible que una roca pueda producir agua. De las rocas no salen agua, a menos que Cristo esté en la roca. Es imposible que una roca pueda producir agua, a menos que Cristo esté en esa roca. Cuando Cristo está en la vida de alguien, salen cosas que en forma sobrenatural, cosas que por naturaleza no deberían salir. Porque yo sé, y cuando yo les hablo y veo sus caras, muchos de ustedes dicen: pero pastor, ¿cómo? Claro, porque es imposible de una roca salir agua. Imposible. ¿De dónde? ¿Cómo? No es una esponja, es una roca. La roca no tiene la posibilidad de retener. Todo lo que cae sobre la roca escurre por la roca. Pero la Biblia dice que en el desierto la roca comenzó a... Era más fácil que el agua cayera de la nube, pero Dios decidió sacar agua de una roca. Todos nosotros como piedras vivas, todos nosotros como parte del cuerpo, Dios hará de tu vida salir agua, y esa agua bendecirá la vida de otros. Cuando Cristo está en la vida de nosotros, Dios puede sacar de nosotros cosas que naturalmente nosotros no podemos producir. Hay cosas que por causa de Cristo estar, nosotros comenzamos a producir algo que por naturaleza nunca podremos producir. Y todo lo que nosotros producimos tiene la capacidad de bendecir la vida de otros. La vida de otros. Solo por Cristo estar en el asunto. Pónganse en pie, por favor. Ejercito, ayúdame. Se me acabó mi cortito tiempo. Gracias, mijo. ¿Poder recibir la palabra? O sea, este año 2019 no todo se trata de ti. Este año 2019 no todo se trata de ti, sino también Dios permitirá, y Dios te abrirá una puerta para que a través de ti Dios pueda bendecir la vida de la gente que va a conectar contigo o que conectó ayer. Hay cosas y personas en tu vida que por causa de Cristo estar en tu vida, y todos nosotros somos, y todos nosotros en algún momento fuimos la herida de alguien, ¿verdad? ¿O solamente yo? Qué bendición será para nuestros hijos que yo me transforme en agua para las heridas de alguien. Que de mí el Señor pueda sacar agua para poder curar el corazón de alguien que está herido. Y cuánto más cuando yo soy el responsable sin Cristo. Por eso es tan importante. Cuando tú estás en Cristo, tu vida es una bendición. No solamente para aquellos que aman, sino para aquellos incluso que no te aman. Tu vida es una bendición cuando tú estás en Cristo. Cuando tú estás conectado a la oración, cuando tú estás conectado a la adoración, cuando no te desenfocas, cuando en tu corazón no confundes la venganza con la justicia. Cuando en tu corazón estás orientado a adorar a Dios, no importa lo que hizo el hombre, yo estoy adorando a Dios. Tu vida se transforma en una bendición para aquellos que conectan contigo. Hay personas que te conocen y otros que no, pero tu adoración bendice a todo tu entorno. Dios generará escenarios los próximos años, los próximos meses, y Dios espera que usted fluya en adoración. Su adoración le dará dirección para saber qué debe hacer y que la gente conecte con la celda correcta. Dios nos permita en el nombre poderoso de Jesús hacer conexiones tan hermosas este año. Tener luz para como lo hizo Ruth en un momento. Tuvo tanta dirección de Dios que conectó con el campo correcto. No fue otro campo, fue el campo de Booz. Que Dios nos dé esa luz para conectar con las personas correctas en el tiempo correcto. Que Dios nos dé sabiduría para administrar lo que Dios ha puesto en nuestra mano, para retener y no soltar, para decir como Eliseo: yo no te voy a dejar. No importa dónde tú vayas, yo te voy a seguir. Así me haga el Señor y aún me añada. Nada nos separa de caminar con personas que no nos vamos a separar. Que no nos vamos a separar.
identificar aquellas relaciones que han bendecido tanto nuestra vida y que el diablo las está peleando, de no guardar cosas en nuestro corazón, de comenzar este año 2019 diciendo: Señor, yo sé que el año pasado ocurrieron tantas cosas, pero no me dejaré gobernar por el dolor. Yo no estoy gobernado por el dolor. Yo estoy adorándote a ti, Señor, y que el hombre me haya lastimado las espaldas y que el hombre me haya puesto en la cárcel de más adentro, esto no va a definir mi adoración, esto no va a definir mi oración. Yo estoy adorándote a ti, yo te estoy exaltando, y mientras usted adora, usted exalta, el Señor mismo va a comenzar ese mover de tu oración, va a conectarte con otras personas que van a oír. Cuánta gente por causa de tu adoración y de tu oración se sentirá libre. Cuánta gente por causa de mi oración, las cadenas caerán de sus manos. Cuánta gente por causa de mi adoración, las puertas delante de ellos se van a abrir. Cuánta gente que pensaba ya no seguir viviendo por causa de yo estar ahí en ese escenario. Cuánta gente pensó: y ya no voy a vivir, ya no puedo seguir, ya no voy a avanzar, ya no puedo avanzar. Pero el Señor, por causa de que te puso en un lugar estratégico, porque tú eres el plan de Dios, tú eres el ahora de Dios, tú eres la oportunidad de Dios para la vida de alguien que ya no sabe qué hacer con su vida, y el Señor te ha puesto en un lugar estratégico para que a través de tu voz, en vez de muerte, produzca vida. Y no solamente con Él, porque Dios te va a conectar con una persona. Pero yo se lo dije ayer a Daniela cuando hablábamos y orábamos por ella: tú viniste, yo me conecté contigo, pero en realidad la bendición no es solamente para ti, es para toda tu familia, es para tus hijas, es para tus nietos, es para tus tataranietos, porque Dios está alcanzando casa. Cree y serás salvo tú y toda tu casa, toda aquella generación de hombres que van a nacer después de ti. Hay una bendición para la casa, no solamente para la persona. Por eso en este tiempo Dios nos va a conectar con personas, pero esas personas son la excusa de Dios para meterse en la casa de alguien. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos, dígale: Señor, gracias, aquí están mis manos, aquí está mi boca. Estoy aquí para adorarte, estoy aquí para orar. Gracias, Señor, por transformarme en agua para las heridas de otros. Gracias por darme la oportunidad. Puedo recordar a tanta gente que metí en un calabozo, que la dejé encerrada. Tanta gente, Señor, que herí en el camino. Pero tú me darás una oportunidad a través de la oración y de la adoración. Tú vas a permitirme bendecir las heridas de otros. Tú me vas a permitir, quizás ni yo dañé, pero yo seré la bendición para la vida de otros. Mi adoración y mi oración será la respuesta tuya para la vida de alguien que lo necesita. Me vas a conectar con las heridas de mucha gente. Yo limpiaré las heridas. Señor, de esta roca fluirá agua. De esta roca fluirá agua. Por causa de Cristo, si Cristo está allí metido en la roca, puede fluir agua. Y no va a faltar en los años que pase agua. Nuestra conexión es Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Levante sus manos, por favor. Dígale: Señor, gracias por estar en mí, porque cuando tú estás en mí, tú cambias la naturaleza de mi vida. Tú me permites ser bendición para otros. Por causa de mi adoración, puertas se abren. Por causa de mi adoración, cadenas caen. Por causa de mis oraciones, tú bendices la vida de otro. Padre, gracias por lo que estás haciendo a través de mí en favor de otros que lo necesitan. Señor, este asunto no solo se trata de mí. Y a pesar de mis heridas, a pesar de los golpes en mi espalda, no dejaré de orar, no dejaré de adorar. No importa dónde me deje el hombre, lo importante es donde tú me tienes. Padre, el hombre cree que me está poniendo allí. Tú me estás permitiendo entrar allí para bendecir la vida de alguien. Padre, gracias. Levante sus manos, por favor. Dele gracias. Honra al Señor. No importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya pasado, no importa dónde esté. Lo que importa es lo que hago. Tu alabanza estará de continuo en mi boca, Señor. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Vamos, levante adoración, levanta adoración. Exáltelo a Él. Vamos. Levante la adoración. Vamos, levante.
Estoy completamente seguro que esta palabra ha tocado tu corazón. Queremos saber cómo esta palabra te ha tocado. Queremos saber si primera vez te conectaste con nosotros o tal vez llevas un tiempo escuchando la palabra del Señor. Déjanos un comentario para saber cómo esta palabra te edifica. Y tal vez si estabas lejos del Señor, tal vez te apartaste durante tanto tiempo y Dios ha ocupado este medio para alcanzarte, déjanos saber. Queremos orar por ti, queremos llevar tu nombre, el nombre de tus hijos, de tu familia, a los pies de Cristo. Si tal vez tú nunca has conocido al Señor, tal vez nunca entraste a una congregación y ahora en este tiempo Dios ha abierto esta puerta hermosa, déjanos saber, déjanos un mensajito y vamos a estar orando por ti. Y si tenemos la oportunidad, comunicarnos contigo para seguir edificando tu vida a través de la palabra del Señor. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.